Con Laravel podemos darle formato automáticamente a los datos que leemos o guardamos de la base de datos. Y esto lo hacemos creando métodos que Laravel los llama accessors y mutators. Los accessors son los métodos que modifican los datos que nosotros recuperamos de la base de datos para mostrarlo en la vista con algún formato determinado. Y los mutators nos garantizan que los datos que nosotros queremos guardar en la base de datos van a estar con el formato correcto. Entonces vamos a ver esto con una aplicación de ejemplo en donde tenemos productos. Y dentro de productos tenemos nombre, precio unitario, cantidad y costo total. ¿Qué pasa con esto? Vamos a cargar un producto, precio unitario 100, cantidad 5 y el costo total lo obtenemos por medio de JavaScript. Enviamos el formulario y vemos que el producto se guardó correctamente, pero esto tiene un problema. Y es que si nosotros no manejamos el cálculo del costo total en el back, por medio de la consola del Chrome podríamos modificar este precio directamente eliminando el read only. Ahí se nos habilita el input y le ponemos un costo total menor. Enviamos. Y como vemos, nunca tuvo en cuenta el cálculo del precio unitario por la cantidad. Nos guardó directamente con el costo total de 15. Y nosotros no podemos permitir esto. Nosotros debemos realizar ciertos cálculos en el back, más que nada en estos campos que son calculados. Y lo que se haría en un principio sería ir al Product Controller y dentro del método Store directamente modificar el request del costo total. Entonces acá hacemos request total cost, que es como nosotros recibimos el costo total desde el front, y a esto le asignamos el cálculo de la cantidad por el precio unitario. De esta forma sobreescribimos lo que nosotros recibimos del front y nos garantizamos de que siempre se haga este cálculo. Vamos a probar de nuevo. Cargamos un producto teclado con precio unitario 50, cantidad 30 y nuestro costo total nos da 1500. Modificamos este valor por 15 y ahí vemos que se mantuvo el costo total original, que era 1500. Igual seguimos teniendo un problema, y es que ¿qué pasa si nosotros tenemos muchos campos calculados? Por cada campo calculado vamos a tener una línea dentro de este método y no es responsabilidad del controlador realizar todos estos cálculos, sino que ya es propio del modelo, y acá es donde entran los accessors y los mutators. Entonces, para modificar esto, vamos a ir al modelo del producto y vamos a agregar un nuevo método. El método comienza con la palabra set, luego el atributo que queremos modificar, en este caso total cost, y después termina con la palabra attribute. Y como parámetro vamos a recibir el valor del costo total del front, que nosotros no lo vamos a utilizar porque lo vamos a recalcular con el precio unitario y la cantidad. Ahora, para setear el nuevo valor hacemos thisAttribute, que es algo propio del Laravel, y el atributo que queremos modificar, en este caso total cost, y a esto les asignamos el cálculo del precio unitario por la cantidad. Y este método que acabamos de definir con la convención que comienza con set, nombre del atributo y termina con attribute son los mutators, donde nosotros modificamos el valor y sabemos que siempre se va a realizar este cálculo antes de guardarse en la base de datos. Una observación más es que cuando definimos el nombre del método, la variable va en Pascal Case, que es siempre la primera letra en mayúscula, como en este caso total cost, que tanto la T como la C comienzan en mayúscula y después continúan en minúscula. Entonces ahora sí podemos ir al controlador, eliminamos lo que hicimos anteriormente y volver a probar cargando otro producto. En este caso el costo que nos debería dar es de 15.000 y nosotros lo modificamos por 20. Y ahí vemos que la computadora que acabamos de cargar mantuvo el costo total de 15.000. Ahora vamos a la vista de los usuarios y como vemos tenemos la fecha de nacimiento que tiene un formato que a mí particularmente no me gusta. A mí me gusta que el formato esté primero el día, luego el mes y por último el año. Y para cambiar esto lo que se podría hacer es ir directamente a la vista donde se renderiza la tabla y dentro del for each que carga a todos los usuarios cambiar directamente el formato de la fecha. Para eso vamos a llamar a la función date, donde primero le decimos el formato que queremos pasarle, en este caso día, mes y año, y como segundo parámetro llamamos a la función strToTime que convierte una fecha en inglés a una fecha Unix y de esta forma la función date puede hacer la conversión. Ahora volvemos al front, recargamos la página y si vemos el formato de la fecha ya se modificó. Pero de nuevo, al igual que el caso de los productos, nosotros no debemos poner lógica donde no corresponde. Y en este caso, la vista solamente se tiene que encargar de renderizar lo que recibe y no tiene por qué tener ningún tipo de lógica. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar esto de acá, ir de nuevo al modelo del usuario y definir un accesor para darle este formato. Así como los mutators comenzaban con la palabra set, y en el caso de los accessors comienzan con la palabra get, luego el nombre del atributo y por último la palabra attribute. Por parámetro recibimos el valor y luego retornamos ese valor con el formato que teníamos en la vista. Si lo probamos y recargamos la página, vamos a ver que nos sigue manteniendo el formato.
Otra cosa que quiero que veamos son los appends. Si nosotros vemos, acá en la primera columna mostramos el nombre y el apellido del usuario. Si vamos al código, vamos a ver donde se muestran todos los usuarios, que en la parte donde se muestra el nombre y el apellido lo tenemos definido de esta forma. Y a esto nosotros lo podemos simplificar agregando un nuevo atributo que no necesariamente queremos que se guarde en la base de datos, pero que nos ayudaría a darle un formato distinto a estos valores. Entonces, para esto venimos al modelo de usuario y vamos a definir una nueva variable llamada appends. Y acá adentro podemos definir variables que se van a agregar juntos con los atributos de cada uno de los objetos. En nuestro caso solamente vamos a necesitar uno, que lo vamos a llamar fullName. Luego vamos a definir otro accessor que se llame getFullNameAttribute, y este no recibe ningún valor por parámetro, ya que no es algo que lo tengamos guardado en la base de datos, pero sí vamos a usar otros atributos para formar lo que nosotros necesitamos. Entonces, adentro del método vamos a retornar la concatenación de thisFirstName con thisLastName. Ahora volvemos a la vista y modificamos lo que teníamos anteriormente por el atributo fullName. Vamos a probarlo, recargamos la página y vemos que esto sigue funcionando. Entonces, de esta forma vimos cómo con los accessors, los mutators y el append podemos darle formato a los datos teniendo el código en el lugar que corresponde y no una lógica en la vista o en el controlador o en alguna clase que no tiene por qué hacer esto. Así que hasta acá el video de hoy, y si el video te gustó y te pareció útil y me querés dejar tu like, me ayudaría un montón. Y no te olvides suscribirte y activar la campanita si quieres recibir las notificaciones de los próximos videos.